Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les damos la bienvenida a nuestro devocional diario. Somos un ministerio de estudio y apoyo bíblico. Hoy venimos a compartir con este mensaje maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros todos los días. Entonces hoy nos corresponde Segunda de Crónicas, capítulo 16. Tema: ¿en quién confiar? Todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles. Somos cristianos, seamos o no cristianos, pasamos por momentos de dificultad. Nosotros como humanos tenemos dos opciones: confiar en Dios o confiar en el mundo, confiar en sí mismo. Muchas veces cuando estamos bien, creemos que somos bendecidos, creemos que todo lo tenemos, creemos que somos los únicos, nos creemos los mejores cristianos. Cuando todo lo tenemos y cuando todo lo miramos bien. Pero cuando nos llegan las circunstancias, todo se nos va hacia abajo. Muchas veces decimos: yo sirvo, yo voy al culto, entonces estoy bien. Muchas veces creemos que Dios tiene la obligación de estarnos bendiciendo todos los días. Pero sin embargo, mi Dios es tan bueno. Él no mira las dificultades que tengamos, porque muchas veces es Él quien las permite. Muchas veces nos creemos los mejores cristianos, muchas veces nos vanagloriamos, sin pensar que aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener nuestras falencias, vamos a tener nuestras dificultades. Entonces miremos en Segunda de Crónicas 14, que nos dice la palabra de Dios. Asa hizo lo que el Señor su Dios consideraba bueno. Quitó los altares del culto extraño y los santuarios sobre las colinas, despedazó las piedras sagradas y cortó los pedazos, los postes de acera. Entonces mire, dice que Asa hacía todo conforme a la voluntad de Dios. Asa era un hombre recto. Él caminaba, él hacía las cosas que a Dios le agradaban. Pero mire que Asa, dice la palabra, que él hacía todo lo bueno, ¿no?, delante de Dios. Y sin embargo tuvo grandes problemas. Nada diferente a lo que nos puede estar pasando a cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros decimos ser cristianos, pero nos llegan las enfermedades. Decimos ser cristianos, tenemos problemas. ¿Y qué pasa? Que nosotros no entendemos eso. Y tal vez a Asa le ocurrió lo mismo. Dice la palabra que él hacía todo conforme a lo que Dios quería. Y muchas veces nosotros podemos decir lo mismo. Yo estoy haciendo un devocional, yo hago un culto, yo voy al culto, yo hago un ayuno, yo me congrego, me capacito, doy la palabra. Bueno, muchas veces podemos decir así. Pero mire que llegan los problemas, llegan las dificultades, nos llegan. Y muchas veces eso hace que nos desviemos del camino, nos vayamos a un lado. ¿Por qué? Porque muchas personas se decepcionan de Dios. ¿Por qué si yo, teniendo a Dios en mi corazón, por qué si lloro todas las mañanas, por qué a mí me pasan tantas cosas? Entonces miremos por qué Dios permite que tengamos situaciones difíciles en nuestra vida. Dios permite que tengamos
situaciones difíciles, que tengamos dificultades, que tengamos problemas, que tengamos enfermedades. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar nuestra vida. Porque muchas veces nosotros solamente es cuando estamos en un culto que tal vez nos alegramos, alzamos las manos, mostramos esa alegría, ese gozo, pero muchas veces solamente vivimos de emociones y no lo hacemos de corazón. Por eso los problemas que llegan a nuestra vida nos derrumban. Entonces, mire qué importante es que nosotros tenemos es que estar firmes en la presencia de Dios, no dejarnos llevar por esas angustias. Si nosotros decimos ser cristianos, debemos de estar firmes. Si nosotros decimos creer en ese Dios todopoderoso, debemos estar firmes y confiar plenamente en Dios. Entonces miremos que nos dice en Deuteronomio 8:2 la palabra de Dios. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, a ponerte a prueba, dice el Señor, y a saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos. Mire, que Él nos dice que Él nos pone muchas veces pasar por esos desiertos porque Él nos quiere poner a prueba. No es porque sea un Dios injusto, no es porque sea un Dios un Dios malo, como muchas veces dicen, ay no, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Lo estamos haciendo a Dios como que fuera malo, como que Él no nos quisiera. Y mire que dice la palabra de Dios que Él es un Dios de amor. Pero muchas veces nuestras actitudes, nuestras malas acciones son las que nos hacen vivir mal. Y le echamos la culpa a otros, hasta le echamos la culpa a Dios. Entonces, mire qué importante es que si Dios nos está poniendo a prueba, nosotros tenemos es que afirmar nuestra fe. Tenemos es que afirmar esa confianza que Dios ha depositado en nosotros. Muchas veces se preguntan por qué a mí, ¿no? ¿Por qué tantas cosas me están pasando esto? Dicen, yo soy fiel a Dios, yo oro, yo diezmo. ¿Y por qué me pasan tantas cosas? Y el vecino que ni siquiera va a misa vive bien. Vivimos de eso, mirando a los demás. Y no miramos cómo está nuestra vida. No miramos en qué estamos fallando. ¿Cuáles son nuestras falencias? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué cada día nos estamos alejando de Dios? Mire que llegan muchas circunstancias en nuestra vida que nos pueden hacer desfallecer, que nos pueden hacer desviar del camino. Así sea lo mínimo que le puede llegar a nuestra vida, que lo hace desfallecer, que lo hace desanimar, lo hace mirar atrás, le hace mirar que el vecino tiene esto, el vecino tiene esto otro, vive bien, no tiene problemas, vive alentado. Y esas cositas hacen que uno ya vaya desfalleciendo en la vida cristiana, en el amor a Dios, en la fidelidad a Dios. Entonces, mire qué importante es que nada ni nadie nos haga desfallecer. Que no haga que Satanás haga estragos en su vida. Que las cosas del mundo lo desvíen. ¿Por qué? Porque muchas veces llega esa duda, llega esa desconfianza en nuestras vidas. Entonces, mire qué importante es que
seamos esas personas fieles, como dice, esas personas fortificadas, esas personas bien capacitadas para que nada no nos haga desfallecer, así como Asa. ¿Qué pasa que si dejamos de confiar en Dios? Miremos qué nos dice en el verso 5. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, verso 5. 16:5. Cuando Baasa se enteró de esto, dejó de fortificar a Ramá y suspendió las obras. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá y se llevó las piedras y la madera con que Baasa había estado fortificando a Ramá y fortificó con ellas Geba y Mizpa en Judá. ¿Qué dice la palabra? Mire que cuando nos vemos confundidos, nos vemos vencidos, ahí es donde más llega la duda y la desconfianza. Y dejamos de esforzarnos. Ahí es donde uno más se debilita y donde ya la pereza lo agarra y ya no quiere seguirse congregando, ya no quiere seguir estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque llega una duda, porque mira que tal vez el enemigo le está venciendo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos dejamos vencer. ¿Y qué pasa? Que llega la mediocridad, llega la pereza. Ya mostramos poco interés en las cosas de Dios. Entonces, que eso a nosotros como buenos cristianos, buenos soldados de Jesucristo, no nos pase eso. Mire que muchas veces nos convocan a un ayuno y ya se nos presentan tantos obstáculos que nos dejamos vencer, que nos dejamos dominar. Hice intención de ir al ayuno o al culto y llega la vecina a hacerle la conversa si es posible. ¿Qué pasa? Se distrae en eso y ya se le hizo tarde. Dice, no, pues ya no fui, ya me perdí el culto. Más le interesó la conversa con la vecina que la palabra que Dios le iba a dar en ese culto o en ese ayuno. Porque así somos muchas veces. Y eso nos puede pasar. Dejamos de orar. Hacemos ya una oración agitada, una oración con pereza, envuelto en las cobijas. No, que qué frío. Apenas nomás medio alzar la mirada y Dios mío, deme la bendición y ya. Entonces mire que eso se va debilitando la fe, se va debilitando la espiritualidad en nuestras vidas. Entonces mire qué importante es que podamos seguir, que no nos dejemos influenciar por las cosas del mundo. El mundo puede ofrecernos grandes cosas. El mundo nos puede ofrecer cosas hermosas. El mundo nos eleva al cielo y nos hace tocar las estrellas. Y de allá nos estrella. Mire que por dejarse influenciar, se pierde lo que con tanto esfuerzo hemos logrado, las bendiciones de Dios. Y nosotros mismos, por dejarnos llevar de las malas costumbres, de las tradiciones
que hay muchísimas personas que se dejan tentar de las tradiciones del mundo. Y ya poco a poco van sembrando eso en el corazón y les va gustando. Este año medio pisó algo de las tradiciones, al siguiente año ya da otro escalón y al tercer año y así. Y poco a poco va entrando a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y miremos qué dice el verso 7. En ese tiempo el vidente Hananí fue a ver a Asa, rey de Judá, y le dijo: debido a que depositaste tu confianza en el rey de Siria, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, el ejército de Siria se ha escapado de las manos. Mire que dice que nosotros cuando ya perdemos la fe y la confianza, el enemigo vence. Por eso le dice, ya que depositaste tu confianza en otras cosas, mire que el enemigo tiene cabida de meterse ahí. Si ya yo debilité mi fe y deposité mi confianza más en las cosas del mundo, confié más en mis amigos, en mis vecinos, en mi demás familia que tal vez no es creyente, el enemigo se metió y lo venció. Entonces, ¿qué pasa? Ya se siente más fortificado a las cosas de allá y ya le muestra, ya peor, menos interés a las cosas de Dios, sin pensar en que un día va a sufrir esas consecuencias, sin pensar que un día se va a ver derrotado. Entonces, mire qué importante que dice que tenemos que ver en quién confiamos, en quién nos apoyamos. Dios, Él nos ayuda. Él quiere que nosotros salgamos adelante. Dios, Él está ahí, nos ayuda a vencer los enemigos, a vencer una enfermedad, a vencer un problema, a vencer una dificultad. Pero ¿qué pasa? Que si yo le estoy alimentando más a las cosas del mundo, Dios ya no se va a meter, Dios ya se queda a un lado. No, pues si tú le estás dando prioridad a otras cosas, entonces pues ve y que te sane allá, ve que te ayude allá. Yo me imagino que así puede decir Dios. Mire, porque son muchísimos los enemigos que se levantan contra nosotros. Y si nosotros no estamos preparados, no estamos, como dice, fortificados, no estamos fortalecidos con la palabra de Dios, vamos a llegar a esa ruina, vamos a llegar a ese desorden. Entonces, qué importante es que nos dejemos fortalecer con la palabra de Dios, para así de esa manera salir victoriosos. Miremos qué nos dice el verso 8. ¿Acaso los etíopes y los tibios no tenían un gran ejército con carros y muchísima caballería? Pero como dependiste de... Pero como dependiste del Señor, Él te dio la victoria sobre ellos, porque los ojos del Señor recorren el mundo entero para fortalecer a quien confían en Él y de todo corazón, debido a que tú has actuado como un tonto. En este asunto, desde este momento en adelante tendrás más guerras en tu contra. Mire, dice que si nosotros confiamos más en esas cosas, vendrán más guerras y más guerras. ¿Y en quién tenemos que estar apoyados? Es en Dios. En nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. En Él es en quien tenemos que estar
más apoyados. Porque Dios mismo se encarga, dice, de derrotar al enemigo. Para que Dios nos dé, porque Él es el único que lo puede hacer todo. Entonces, mire qué importante es que no nos dejemos desviar del camino, que sigamos fortalecidos con la palabra, porque eso trae muchísimas consecuencias. Miremos que dice que Dios muestra su poder en quien en Él confían. Miremos que nos dice el verso 9, que ya lo leí, que Él es el Señor que recorre, porque los ojos del Señor recorren el mundo entero para fortalecer a quienes en Él confían. Mire qué maravilloso que es que si nosotros confiamos en Él, Él es quien tiene puesta la mirada sobre toda la faz de la tierra. Y esto quiere decir que tenemos todo a nuestro favor. Pero para quienes lo amamos, lo servimos, a quienes lo hemos recibido en nuestro corazón. Dice que nosotros tenemos que tener un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón que ame a Dios, un corazón que tenga la mirada siempre puesta en Él. ¿Nosotros en quién tenemos puesta la mirada? O muchas personas dicen creer en Dios, pero no tienen puesta la mirada en el Señor. Dice a la palabra de Dios que dice que muchas personas aman a Dios de labios, pero de corazón está muy lejos. Mire qué importante es que en nuestro corazón habite nuestro amado Dios. El mundo le ofrece muchísimas cosas que su corazón se le puede alegrar, que su corazón puede sentir ese gozo, esa alegría de estar allá haciendo cosas que a Dios no le gustan. Muchas veces los problemas se nos hacen mayores, se nos hacen grandes, sin darnos cuenta que el más grande es Dios. Se nos convierten en problemas difíciles de solucionarlos. Pero ya nos damos cuenta que los problemas con Dios son una cosa y los problemas sin Dios son otra. Entonces mire qué importante que es que tengamos a ese Dios en nuestro corazón, para que así de esa manera no se nos compliquen las enfermedades, los problemas, las dificultades. Hay tantas cosas que muchas veces parecen imposibles de resolver. Entonces no permita que la supuesta solución que te ofrece el mundo se te convierta en problemas mayores. No rechacemos la corrección, no rechacemos la palabra de Dios. Miremos qué nos dice la palabra de Dios en el verso 10. Asa se irritó con Hananí y lo metió en la cárcel, porque estaba furioso con él también. En ese tiempo, Asa oprimió a algunos del pueblo. Dice que Asa se irritó, porque muchas veces muchísimas personas rechazan la palabra de Dios, rechazan un consejo. Viene alguien y les comenta que este comienza desde el Le dice, debido a que tú has actuado como un tonto en ese asunto desde este momento,
en adelante tendrás más guerra en contra tuya. Entonces, mire, le dicen, como has actuado como un tonto, entonces él se irrita con los demás. Y muchas veces eso puede pasar en nosotros. Como tú estás actuando mal y no aceptamos a que nos den un consejo, nos irritamos, nos herimos y hacemos más las cosas que a Dios no le agrada. Mire que si hoy vengo y le doy la palabra a alguien y no, dicen, eso no sirve de nada, que yo con tal que vaya a la misa, con eso es suficiente. Mire que muchas personas rechazan la palabra de Dios, sin darse cuenta que la palabra es la que nos lleva por el buen camino. La palabra, dice que la palabra es la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos lleva a vivir de una manera agradable a Dios. Pero si rechazamos los consejos, si rechazamos a lo que las otras personas nos están diciendo, llevamos una vida de cualquier manera, a vivir conforme a la voluntad nuestra. Y mire que eso es lo que a Dios no le gusta. Una vida fácil, una vida desordenada, una vida llena de placeres, que solo lo lleva a la ruina, a la miseria. Lo lleva a vivir como por diosero. Y muchas veces las personas se acostumbran a vivir así. Muchas veces es doloroso saber que hay una persona que se ha sabido congregar, que oraba, y mirarla que ahora vive resignada en la pobreza, en la ruina, en el desorden. Entonces mire que eso es mucha tristeza y eso le sucede a muchísimos cristianos, el rechazar la palabra. Porque cuando nos dejamos influenciar del mundo, ya da pereza leer la palabra. Ya da pereza ir a congregarse. Ya da pereza que le hablen de Dios. Entonces mire que eso lo lleva a vivir como por diosero, lleno de conflictos, lleno de problemas, pero se acostumbra a esa vida. Ya no le importa. Ya le gusta es que lo consientan, ya le gusta es que le tengan lástima. Ya le pueden decir, ve, don Juanito está enfermo, ve, don Juanito le ha pasado esto, ¿qué será que le pasó? Y eso que es cristiano, él no le importa. Ya vive así, ya se acostumbró a esa vida. Entonces, mire qué importante es que nosotros, después de haber dispuesto nuestro corazón, después de haber recibido a Cristo, llevarlo ahí, tenemos que llevarlo, pero afirmar esa fe, esa confianza para que no nos pase nada mal, para que la pereza no nos domine, para que la fe no se debilite. Debemos de siempre llevar a Cristo en nuestro corazón. Y qué hermoso es que por medio de la oración obtenemos grandes bendiciones. Por medio de la oración miramos los milagros y prodigios de Dios. Entonces, qué importante es que no dejemos de orar, que no dejemos de leer la palabra, que no dejemos de afirmarnos en la fe, que siempre estemos seguros y convencidos en quién creemos. ¿Quién es ese Dios grande, ese Dios maravilloso, ese Dios que todo lo puede y que todo lo hace? Entonces, que no nos dejemos vencer por las circunstancias de la vida, por los problemas, por las dificultades, muchas veces por las enfermedades, porque el hecho de que seamos cristianos no estamos exentos a no tener enfermedad, a no tener cualquier problema. Entonces, qué importante es que afirmemos esa fe en Dios para que podamos estar bien fortalecidos y que cada día nos capacitemos para aprender más, para conocer más a Dios, para que no nos pase lo que le pasó a Asa.
que ya lleguemos a ese límite de ya no buscar más de Dios. Que qué tristeza de un día haber sido bien apasionado, de un día haber sido bien lleno del Espíritu Santo, llegue el día en que se vea abrumado, arruinado, como lo que le sucedió a Asa. Miremos qué dice el verso 12. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una grave enfermedad de los pies. Sin embargo, no buscó ser sanado por el Señor, sino que buscó ayuda de los médicos. Así murió y fue sepultado con sus antepasados en el año 41. ¿Qué dice la palabra? Miramos que Dios quiere ayudarnos. ¿Por qué Dios utiliza estas cosas? Porque en su gran misericordia Dios nos ama. Ya sabemos todos que fue Él quien entregó su vida por amor a nosotros, que fue Él quien pagó un precio tan alto para rescatarnos, para que vivamos bien. Entonces podemos decir por qué permite que esto nos pase. Muchas veces, como ya lo dije, son las circunstancias, son las cosas malas que uno mismo ha hecho. Son las malas influencias que nos han llevado a llegar a ese límite, de verse tal vez enfermo, de verse destruido. ¿Y qué pasa? Que en lugar de estas cosas hagan que busquemos de Dios, muchas veces esto lo desaniman y lo hacen es buscar al hombre, buscar otras opciones, otra solución, ya no cogidos de la mano del Señor. Dice que Asa buscó a los médicos, pero no es malo que busquemos a los médicos. Al contrario, Dios dice en su palabra, cuando estén enfermos llamen a los médicos. Entonces no podemos decir que aquí estamos contradiciendo la palabra, no. Asa tal vez fue a médicos equivocados, de pronto buscó a hechiceros, brujos. Ya no fue a los médicos especialistas, porque muchas veces nosotros oramos para que Dios coloque en nosotros quien nos ayude para salir adelante. Sí, nosotros, pero con el respaldo de Dios. Tenemos que buscar ese respaldo. Pedirle al Señor que ponga en nosotros un buen médico, un buen abogado. Pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe, qué vamos a hacer, qué vamos a decir, qué vamos a pensar, cómo vamos a pensar, cómo vamos a actuar en medio de un problema o en medio de una enfermedad. Entonces, mire qué importante que es que nosotros busquemos el respaldo de Dios. Entonces, ¿por qué nos pasan tantas cosas en nuestra vida? Porque somos nosotros mismos quien nos alejamos de Dios, quien le permitimos que el enemigo haga estragos en nuestra vida. Le permitimos a Él quien destruya, porque dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. En cambio, Dios, Jesucristo, vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero nosotros no sabemos muchas veces distinguir eso. No sabemos escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces, mire qué importante es que le abramos las puertas al Señor para que sea Él quien entre a gobernar nuestra vida. Que sea Él quien resuelva nuestros problemas, por tan difíciles que sean. Que sea Él quien nos ayude. Porque muchas veces en nuestras fuerzas, muchas veces queremos resolucionar en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no podemos hacer nada.
Por muy difícil que sea, que tengamos que pasar por cualquier adversidad, pongámoslo todo en manos del Señor. Que sea Él quien nos ayude, quien nos ilumine, quien nos dé fuerza, fortaleza. Porque en momentos de crisis las fuerzas se agotan. Pero mire qué importante que solo Dios nos puede dar esa fuerza. Mire que Asa cayó en una terrible enfermedad. El propósito de Dios no era ese, de que Él esté así, porque Dios no nos quiere ver mal. El propósito de Dios es darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces somos nosotros mismos quienes buscamos el mal. Somos nosotros mismos quienes buscamos destruirnos. Buscamos vivir esclavos de una enfermedad o de un problema o de una deuda, si es posible. Porque Dios muchas veces nos bendice todos los días. Pero las malas administraciones hacen que yo no pueda administrar ese dinero que entra a mis manos. Y se ofrece cualquier circunstancia, ya no hay de dónde sacar un peso. ¿Por qué? No hay plata, no hay plata. ¿Por qué no hay plata? Porque no la sabemos administrar. Entonces, ¿qué hacemos? Al banco, a los prestamistas y después endeudados hasta la coronilla. ¿Le pidió guía a Dios? No. Tomó la decisión apresurada. Tomó una decisión equivocada. No buscó el respaldo de Dios. Y así es todo. ¿Por qué vivir tan emproblemados? Porque no buscamos el respaldo de Dios. Porque nos hemos dejado llevar de otras cosas. Entonces, mire qué importante es que es hora de cambiar. Hoy nos está dando esa gran oportunidad. Nos ha mostrado un buen ejemplo aquí que nos enseña a cómo llevar nuestra vida. Que no es fácil. La vida no es fácil sin Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, todo sale bien. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el mundo, podemos llegar a morir como murió Asa. Enfermo, lleno tal vez de problemas, rechazado de los amigos. Entonces mire qué triste sería que nosotros, como buenos cristianos que decimos ser, tengamos eso. Yo no digo que no vamos a tener enfermedades, y tal vez las tenemos, pero mire qué maravilloso que es Dios. Él se manifiesta poniendo en nuestra vida un buen médico, una buena medicina. Dios es maravilloso. Él sana nuestras enfermedades. Él nos ayuda. Yo sé que sí, lo afirmo y doy el testimonio de que Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. ¿Por qué? Porque hemos tomado esa decisión de servirlo. Hemos tomado esa decisión de seguirlo, pero de seguirlo con amor, con fidelidad. Llevamos muchos años en la vida cristiana. Y ahí vamos, con altos y bajos, pero afirmándonos en la fe. Muchas veces nos fallan la memoria, los ojos, a veces cansan, pero yo sé que mi Dios nos da esa fuerza para poder seguir adelante. Y el enemigo no nos va a poder derrotar tan fácilmente. Entonces, mire qué maravilloso que es vivir con el respaldo de Dios, vivir cogidos de la mano de Dios. Siempre y cuando creyendo y confiando
en ese Dios grande, en ese Dios maravilloso que todo lo puede y que todo lo hace. Por lo tanto, hermano o hermana que me estén escuchando, si alguien ha decidido apartarse de Dios, no lo haga. Ese es el peor error de su vida que puede cometer, de alejarse de la presencia de Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y Dios está ahí con nosotros. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Mire qué maravilloso que uno se aferre a esas promesas. Que Dios, Él estará en las buenas y en las malas. Donde quiera que sea, con problemas, con enfermedades, con bendiciones o sin bendiciones, pero Dios está ahí ayudándonos a levantarnos. Mire, porque no es una casualidad, fue Él quien nos escogió. Nosotros como humanos no somos casualidad, somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Él nos escogió desde antes de nacer, ya nos formó. Entonces mire que somos hechura porque Dios no hace basura. Dios nos hace a imagen y semejanza suya. Él ya nos tenía designados porque ese es el propósito de Él. Nos hizo para su servicio. Nos hizo para que conquistemos almas para Él. Y sí, yo sé que muchos lo estamos haciendo. Hay muchísimas personas que han llegado a los pies de Cristo. Tal vez en mí, los discípulos míos no han llegado a mi congregación, a nuestro ministerio, pero sí, hay muchos que están en diferentes congregaciones. A veces me llaman y dicen, gracias Miriam, gracias porque tú has orado por mí, porque tú me encaminaste, dicen, acá estoy bien, estoy sirviendo al Señor. Y sí, se les ve una vida cambiada, una vida renovada. El otro día me decían, también en mis contactos les mando un mensaje, les mando el devocional, les mando oración. Y esa oración ha hecho de que muchísimos puedan alzar la mirada al cielo y puedan reconocer a ese Dios maravilloso. Tengo testimonios de muchas personas y muchas me pelean cuando yo no les mando el mensaje. Me mandan una carita triste. Hoy no me llegó la oración. Y hoy sí es cierto que no les llegó. Yo le comentaba antes de empezar el devocional que se me habían presentado dificultades. Anoche estaba preparando el devocional y ya dije, bueno, listo todo mañana. Cuando fui a coger el celular no me daba ni para arriba ni para abajo. Se trabó el dispositivo y no me daba. Yo ahora dije, yo mañana me toca el devocional, ¿qué es que voy a hacer? Me puse a orar. La verdad me daba tristeza porque ya no lo había dado días. Me daba hasta tristeza, dije, ay, no voy a poder dar el devocional, pero ¿cómo es? Dije yo, Dios mío, no puede ser. Me puse a orar y cogí, lo dejé ahí el celular porque se quedó trabado. Oré y ya el celular se quedó ahí en fondo de pantalla, se quedó quieto. No daba ni para un lado ni para el otro. Pero yo oré y le pedí de todo corazón a mi Dios. Dije, Señor mío, yo quiero dar ese devocional. Ayúdenme. ¿Pero dónde lo doy? Yo dije, Milena tiene el celular dañado, Lorena también. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, no. Le digo a Jaime, voy a pedirle la contraseña al pastor. Le dije, me presta su celular. Dijo, a mí me llaman, dijo, a cada rato, dijo así. Y sí, pues como él es un celular de negocios, entonces ahí no se puede. Bueno, cuando de mañana ya fui y se me había quedado el cargador arriba, lo puse a cargar y el celular ya empezó a funcionar. Y, ay, Dios mío, qué alegría que me dio. Y mire que es una alegría tener el respaldo de Dios.
Es hermoso creerle y confiar en que con Él todo se puede. Dios es maravilloso, de verdad. Y doy ese testimonio de que Dios obró ahí, puso su mano porque yo creía que ya no iba a dar el devocional. Tal vez no será mucho lo que tenga que compartirles, pero lo hago con mucha alegría porque sé que estos temas me tocan a mí y me gustan, me alegran. Sé que Dios me habla, me enseña cómo cambiar porque muchas veces nos dejamos llevar de las cosas. Y esto es maravilloso. Esta palabra más que todo es un testimonio que yo doy porque muchas veces hemos querido desfallecer. Pero mire que con la ayuda de Dios, Él nos ayuda y nos da fuerza para seguir adelante. Podemos seguir porque Dios es maravilloso. Por lo tanto, si tú has decidido separarte de Dios, no lo hagas. Y si quieres regresar a los caminos de Dios, no lo dudes en volver. Dios está ahí esperándonos. No tenemos que desistir, dice. ¿Por qué dejarnos vencer? Entonces a ti que te hayas separado, que quieras separarte de Dios, no lo hagas. Aférrate a la mano del Señor. Llega, Dios está ahí. No nos dejemos vencer. Es hora de animarnos. Dice el Señor, anímate, esfuérzate, sé valiente. Manos a la obra, sé valiente. Dice, Dios está contigo. Él no te dejará y no te desamparará. Él estará contigo en lo que tú hagas todos los días de tu vida. Hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Le doy gracias a Dios porque me ha dado esta bonita oportunidad de poder compartir esta palabra, este testimonio más que todo, tan maravilloso, de saber que Dios siempre está con nosotros, de que Él no nos abandona y que es Él, cuando lo buscamos y confiamos en Él, es Él quien nos da su respaldo, su amor y nos ayuda a seguir adelante. Buenos días, hermanos. Este es el mensaje.